Pensamiento y oración del día. Vive para siempre. Mi Jesucristo vive para siempre. Él no está muerto, Él está vivo y en Él creo. Muchos creen en unos que han muerto y siguen en el mismo lugar. Pero yo creo y creemos en el que está vivo, el que se levantó entre los muertos y vive en el medio de cada uno de nosotros para siempre. En Él creo. Su nombre es Jesucristo. Lucas capítulo 24, versículo 5 dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque Él vive, Jesucristo vive y vive en mi vida y también puede vivir en la tuya. Te invito a que conozcas cómo es sentir en el que vive para siempre. De tal manera Él amó al mundo que día a día se entregó para el perdón de nuestros pecados, para que seamos perdonados y para darnos vida eterna en abundancia. Ahora está tocando también a tu puerta, así como tocó en la mía, y yo le abrí y le he dejado vivir en mí, en mi casa, en la casa de mi familia, para siempre. Él es el único, Él es el que todo lo puede. Ábrele tú también la puerta y dile: ven, vive en mí. Y en el momento en que esto lo haga, tendrás vida en abundancia y para siempre. Porque Él es el que te da vida. Recíbelo. Dile: te invito. Quiero abrir mi corazón para ti, Señor. Quiero que tú vivas en mí, porque tú nunca morirás. Porque incluso cuando todos pensaron que estabas muerto, te levantaste y mostraste que seguías viviendo en el medio de cada uno de nosotros. Él es el mejor camino. Desde que lo conocí, mi vida ha sido transformada, ha sido cambiada, y te invito a ti a que hoy también haga lo mismo en el día de hoy. Oremos. Te voy a pedir que hagamos algo juntos, repitiendo conmigo. Dice: Señor, amantísimo Dios que estás en las alturas, hoy reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. A la vez, Señor, te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida eterna, que me permita agarrarme de la mano contigo y andar de ahora en adelante solo contigo. Que mi vida sea transformada para que también yo poder invitar a otros a que también permitan que tú vivas en ellos. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me amas y siempre me has amado a pesar de mis errores. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Bendito sea tu nombre siempre, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre del único Jesucristo, el que todavía vive y vivirá siempre, nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén.